también es interesante, un día lo desarrollaremos un poco más también, ¿no? La discusión sobre el arancelamiento o no de las universidades en Argentina. Fíjate que en un país como Estados Unidos, que nadie duda, es uno de los países punta del mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí. La universidad se cobra, es un país desarrollado igual, ¿no? Sí, no tenés inflación, ¿no? Lo que te permite ahorrar desde muy chico. Bueno, también. O los niveles de inflación no llegan a ser los niveles... Pero me refiero a las fuentes de financiamiento del sistema universitario. Sí. No digo la primaria ni la secundaria, el resto de la educación pública para mí no. Pero para mí es una discusión válida el tema de ya que... Sí, pero es un tema hiper tabú en la Argentina. Claro, hiper tabú. No se puede hablar de eso. Para mí es un debate válido, sobre el cual yo tengo una opinión, pero no es una posición formada porque no soy un experto. Pero tengo una opinión, pero de mínima creo que es un debate válido. Sí. El tema del arancelamiento de la universidad pública, insisto, ni primaria ni secundaria, eso no. Pero vos fíjate que hay muchas familias, y que nosotros somos dos ejemplos de eso, que pagamos por la educación privada de nuestros hijos. Claro. El mío jardín de infantes recién. ¿Por qué no podría pagar ese mínimo al hacer como una colaboración, aunque sea la universidad? Claro, exactamente. Pagué por el primario, pagué por el jardín de infantes, pagué Sí. por el secundario y la universidad completamente gratuita. Podría pagar algo. Bueno, Pero bueno. vamos a saludar ahora. Mira, justo estuve en la marcha universitaria ayer, vi una foto que estaba, así que si quiere también puede hacer alusión al tema, pero no lo trajimos para hablar específicamente de eso. Igual es un dirigente político, algo de política vamos a hablar sin dudas. Santiago Mandolesi Burgos es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Gracias, Santiago, por venir a acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación y por supuesto que vamos a hablar de todos los temas. Bueno, el primero que queremos hablar, y después vamos a la universidad, insisto, porque Santiago estuvo ayer en la marcha. O sea, el motivo, el disparador de la nota es que el Puerto de Bahía Blanca presentó su plan quinquenal 2025-2029 y nos gustaría que Santiago nos cuente algunos detalles, por lo menos una mirada grosso modo respecto de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se proyecta hacer. Porque viste que si bien el puerto está teniendo cada vez más presencia y va generando en los últimos años cada vez más actividades para tratar de atraer al bahiense que no vive cerca del puerto hacia allá, para que vaya, que lo recorra, que conozca o que lo frecuente, igual sigue existiendo todavía una relación un tanto distante del bahiense en general con el puerto, ¿no? Así que nos puedes contar un poco, Santiago, de qué se trata este plan. Absolutamente sí, y varias ideas surgen a partir de lo que vos me acabas de mencionar. Por un lado, el puerto, aclarar que el puerto tiene una visión construida en el tiempo, de hecho está en la página, o sea, visión 2040, hacia dónde el puerto quiere desarrollarse. Lo que hicimos ahora fue una política dentro del marco de una política provincial. Los puertos de la provincia de Buenos Aires, en mayoría públicos, están enmarcados en una política provincial que estableció pensar los próximos 5 años con una hoja de ruta de cada puerto de la provincia por las cuales se exporta casi el 45% de la producción nacional se exporta a través de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Esa es la potencia que tiene la provincia de Buenos Aires en la producción y en la exportación también. Entonces, en ese marco hay una política de la provincia de Buenos Aires que marca el gobernador de la provincia, establecer una hoja de ruta en qué rubros los puertos en su mayoría, digamos, no hay competencia. Podemos hablar de alguna cuestión con Quequén, los cereales en Bahía Blanca, pero en realidad cada uno tiene un hinterland que llega a uno u otro puerto por la carga, por el flete, con lo cual cada puerto en la provincia de Buenos Aires son complementarios, cada uno tiene sus distintas actividades y en ese marco cada uno genera su plan quinquenal. Nosotros planteamos claramente que en Bahía Blanca hoy tenemos seguir consolidando el puerto como un puerto agroexportador, y en esto algunos dirán, che, más no se puede crecer, y lo cierto es que el año pasado se batió el récord de exportación de granos y este año se va a batir el récord del año pasado. Esto muestra, y no tiene que ver con una bajante del Paraná, que pasó en algún momento, sino que la bajante del Paraná hacía que el puerto logró comprobar que el puerto podía recibir más carga, de hecho por camiones y portar más. Y eso animó a que las empresas hoy hayan batido, sin ninguna externalidad como es la bajante del Paraná, hayan incluso batido el récord de lo que se portó en la bajante del año 22 del famoso del río Paraná. Sí, recordemos cuando baja el Paraná, los barcos que están allá no pueden cargar tanto peso y venían a completar carga Bahía para irse después al exterior. Exactamente, entonces vos decís, Bahía Blanca es identitariamente carga de cereales, o sea, el puerto nace de esa manera y hoy seguimos creciendo. Entonces uno de los ítems a seguir creciendo es agroexportador. Otro ítem del puerto que es un desafío, es la carga de contenedores y la carga de proyectos. Nosotros queremos ser el puerto de insumos de vaca muerta y la salida de los productos. Y de ahí el tercer enfoque, el enfoque de oil and gas. Hoy el puerto de Bahía Blanca
tiene una visión por delante de un crecimiento muy vinculado a lo que es Vaca Muerta. Por el aumento de la producción de Vaca Muerta en petróleo y gas, eso tuvo un impacto directo inicialmente en lo que tiene que ver con la salida del petróleo y del gas en Bahía Blanca, y además nos proyectó en algunas inversiones que se vienen trabajando, una que ha anunciado la propia empresa TGS, que va a realizar entre Vaca Muerta, Bahía Blanca y el puerto de Bahía Blanca específicamente. Así que Bahía no quedó afuera del mercado. ¿Viste? Que tal vez con toda la discusión que hubo de la inversión de Petronas, que finalmente no es de Petronas, ¿no? La de los 40.000 millones del proyecto de exportación de gas que iba a venir a Bahía, finalmente se decidió que vaya a la provincia de Río Negro, a Punta Colorada. Capaz que alguno, que no es especialista en el tema, lógico, puede pensar, uy, Bahía perdió la oportunidad de tener una vinculación en su puerto, en su área industrial, con la producción de Vaca Muerta. No es así. No solo no es así, sino que ese proyecto no está en ningún lado. No es que se fue a Río Negro. El proyecto no está. Como dijo en su momento, como dijimos en aquel momento, una mala decisión para el puerto de Bahía Blanca era una mala decisión para la Argentina. Ese proyecto de esa magnitud no está. Están analizando y trabajando en los proyectos que tienen que ver con gas en Barcaza, que es mucho menor en la inversión y mucho menor lo que tiene que ver con los volúmenes que se exportan. Eso se estaba trabajando en Punta Colorada y sí avanza el proyecto de petróleo en Punta Colorada. Pero eso era parte de GNL que iba a venir a Bahía y no vino. Exactamente. Pero te vuelvo a repetir, no vino a Bahía Blanca, no fue a ningún lado. Okay. Lo que ¿No vino, hay nada en Punta Colorada todavía? No hay. Lo que es el GNL no hay nada en Punta Colorada. Lo que sí se está construyendo es tancaje para exportación de petróleo. ¿Sí? Para dejar claro, ese proyecto se quitó de Bahía Blanca, fue una mala decisión. Ese proyecto ya no está, no existe más. Pero tiene que ver con algún otro contexto internacional o con alguna otra cosa. Es decir, si se decidía que la sede era Bahía, capaz que no se hacía tampoco por otro motivo. ¿No tiene que ver con eso? La verdad que no lo sé, yo ya futurología, lo que yo te estoy contando es que ese proyecto no está. Lo sacaron de Bahía Blanca y no está en ningún otro lado. Para ponerlo en palabras concretas. Lo que sí tiene Bahía Blanca entonces es un impacto, te vuelvo a repetir, en la mayor producción de petróleo de Vaca Muerta, que es una curva que sigue creciendo, impacta directamente en Bahía Blanca con el Rosales. Bahía Blanca conectó el Deval un segundo oleoducto, uno a la planta de Trafigura, refinería Bahía Blanca, que exporta hoy petróleo de allí, y también llega, por supuesto, a Oltanqui en Coronel Rosales, que duplicó o triplicó hoy por hoy su capacidad exportadora de petróleo. Con lo cual, reitero, para estos tres ítems que tienen que ver con consolidar el puerto agroexportador, crecer en contenedores y consolidar el puerto de petróleo y gas, para esto hay que hacer acciones, que es lo que se planteó en este plan quinquenal, en esta hoja de ruta, porque no es que nos sentamos a planificar el futuro y a mirar cómo llega o no llega. Lo que planteó y el directorio viene desarrollando ya desde hace tiempo atrás es una planificación con obras portuarias que acompañan y prevén la inversión privada. O sea, planificamos, invertimos y generamos las condiciones para que la inversión privada llegue al puerto. Ese es el desafío que nos hemos puesto ya hace tiempo atrás, que hoy se escribió y que se viene desarrollando. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿De inversiones que realiza el propio puerto en este caso? Exactamente. El puerto está invirtiendo hoy, ejecutando, además de las que tenemos proyectadas, hoy en ejecución hay obras por 44 millones de dólares. Obras, por ejemplo, como el revamping de lo que se llama posta inflamables, que es por donde salen los líquidos, los petroquímicos, por donde sale el gas, por donde va a salir la inversión que va a hacer TGS. Entonces, invertimos en infraestructura portuaria, como los muelles, el revamping de algunos muelles que tenían muchos años que no tenían mantenimiento, justamente preparándonos o generando las condiciones, mejor dicho, para la inversión privada. Otro es el tema agroexportador. En el mes de enero batimos el récord histórico de ingreso de camiones. 41.000 camiones entraron al puerto de Bahía Blanca. ¿En qué mes, perdón? En enero de este año. Entonces, para eso, el puerto de Bahía Blanca está invirtiendo 9 millones de dólares en infraestructura vial. Que yo voy a decir a algún punto y decir, ¿pero por qué? Bueno, estamos convencidos que si nosotros... Vial que no es de jurisdicción del puerto, decís vos, ¿no? Exactamente. No caminos dentro del puerto. Exacto. Hicimos acuerdos con Vialidad Nacional, Vialidad Nacional tiene la postura de no hacer obra pública, planteamos que nosotros necesariamente necesitamos hacer un mantenimiento profundo de los ingresos, y por eso primero se hizo la rotonda de Grumme, que ya está finalizada, sí. 630 millones de pesos de inversión. Ahora se está operando, de hecho las máquinas están trabajando desde el Triángulo hasta el Puente de la Línea, todo el sector de ingreso al puerto por ese sector, y próximamente a iniciar las obras, pues ya está adjudicada y están armando los obradores,
en la ruta del camino interno de acceso, lo que se llama 18 de julio, que va de Vélez Sarsfield. Uno que es espantoso de... No, eso te Que pasa por Galván. El que pasa por Galván, el que entra a las empresas del Polo, o sea, ese camino también es placas completas, placas de hormigón, reparación completa. No, es ese que digo yo, que está en pésimo muy estado mal. hace años. Y bueno, por eso estamos diciendo que lo estamos... Que te conecta con la ruta, justamente, Claro, ¿no? que pasa por debajo de la parrilla del cañero. Sí. Bueno, Ese es un espanto, como bueno, está. eso, el puerto hizo una licitación, está adjudicada para lograr la reparación, la puesta a cero de esa ruta. Y el tercer convenio que tenemos son varios convenios con Vialidad, es el repavimentado de la ruta 3 que conecta justamente la ruta 3 Norte, 3 Sur, que pasa por la rotonda de Dazo, el ingreso a White, incluyendo una ampliación de esa rotonda. Bueno, esos son algunas de las obras que están en el marco de este desarrollo. ¿Eso Vialidad ya dijo que sí? Sí, Vialidad. Eso ya está el acuerdo con Vialidad. Exactamente, esos acuerdos se firmaron en el año 24, se comenzaron a poner en ejecución sobre el fin del 24 y el 25, por eso hay unas obras que ya están en marcha, otras que están licitadas, adjudicadas y próximas a comenzar, y otras que, como esta que te digo de la rotonda de Dazo, que estamos ajustando el proyecto final para poder licitarlo en conversaciones con Vialidad Nacional. Bueno, obviamente, a partir de acá... A este ritmo igual van a terminar llegando hasta el Cholo. Bueno, es que eso quiero preguntar, ¿no? Porque se habló, y de hecho se hizo público esto, digamos, no voy a revelar nada nuevo. Desde el puerto se planteó, incluso con el impulso del intendente Susbieles, en fin, distintas voces de Bahía Blanca planteando la situación de la ruta en el Cholo, que es de jurisdicción nacional. Como decía Santiago, sabemos la postura que tiene el gobierno nacional respecto a la obra pública. Si bien está haciendo algunas licitaciones en distintos puntos del país, a Bahía Blanca y zona por ahora no tocó nada, para hacer concesiones viales me refiero. Y se pidió desde Bahía buscar algún mecanismo, un acuerdo con Vialidad Nacional, como ya hay antecedentes actuales, por lo que contaba recién Santiago, de una cesión, de algún tipo de cesión, para cobrarle peaje a la carga y mejorar de mínima, no digo hacer toda la obra del paso urbano, según lo entiendo, no era esa la idea, pero sí mejorar la cinta asfáltico, que esa es tremendamente vergonzosa, la del ex camino Parque Sesquicentenario. Bueno, entiendo que iniciaron las gestiones con Vialidad Nacional también. ¿Algún teléfono tienen? ¿Se los levantaron? Porque si no, terminan haciendo lo otro. ¿Qué pasó con eso? Sí, conversaciones todavía avanzando en la posibilidad pero te separo para que entender bien el tema. Lo que se le pidió en conversaciones con Vialidad y con el municipio es reparar, lo mismo que estamos haciendo ahora, reparar la cinta asfáltica, ponerla en valor nuevamente, sin entrar en la obra en sí. La obra, la posibilidad de peaje y demás, es un pedido al Vialidad Nacional para que avance, así como ha avanzado con otros corredores de licitarlo y buscar sectores privados que estén interesados, que fue la propuesta inicial de campaña de este gobierno. Bueno, si esa era la propuesta, que avanzara en ese sentido. Mientras tanto, nos permitirán hacer unas reparaciones, volver a hacer transitable con seguridad ese tramo que ha, sobre todo entre la rotonda del Cholo y Don Bosco, más o menos, una situación realmente muy, muy peligrosa para el tránsito, muy dificultosa. Y además te deriva el tránsito y te sobrecarga las rutas de los costados, porque obviamente cuando tenés un camión no querés pasar por ahí. Sí. Porque lo evitás y sobrecargas de camiones otros lugares que no necesariamente tendrían que tener ese tránsito. Sí, en ese marco también lo que tiene que avanzar Vialidad Nacional es con el puente de Ruta 3. Tiene que avanzar decididamente también Vialidad del puente de Ruta 3, porque no pueden pasar camiones pesados por allí, con lo cual estamos hablando, sobre el canal Maldonado, claro. Obliga a que toda la carga tiene que circunvalar Bahía Blanca, sí o sí, entrando al puerto de Bahía Blanca. Solamente pueden bajar por Espora, Grumbein y acceso a puerto desde el Triángulo. Absolutamente toda la carga que viene por 35, que viene por 33, que viene por ruta, si viene del sur. Todo lo que viene de la Pampa y del sur. Absolutamente toda la carga, hoy toda, la que viene por 33 también, toda, ninguna carga puede ir por otro lado. Entonces, ahí es cuando decís, menos mal en esto, poner y destacar que las inversiones de la provincia de Buenos Aires en mantener la autovía Juan Pablo II, Alfonsín, bueno, que tiene distintos nombres, pero la realidad es que permiten, sobre todo los puentes que terminaron en la gestión de Axel Kicillof, los puentes sobre Carrindanga, permiten que hoy llegue la producción al puerto, si no, no habría otro camino. ¿Y qué te dijeron de Vialidad, o qué les dijeron de Vialidad Nacional respecto de la zona del Cholo? Todavía estamos en conversaciones. O sea, no tienen un ok. No tenemos un ok. ¿Hay entrada burocrática ahí o no hay voluntad política? No. Diría, voluntad, a ver, según el discurso de este gobierno, es una situación ideal lo que plantean ustedes. Dicen, el gobierno, la obra pública o la obra solo tiene sentido si tiene una utilidad. Acá se está hablando
justamente una utilidad y de sectores privados que están dispuestos a hacer la inversión. O sea, machegan perfecto. ¿Cuál sería el problema? Bastante técnico, porque esa obra está licitada, la tiene un privado, nunca se terminaron de cancelar el contrato, así que básicamente gestión nacional. Bien. Lo que falta allí es gestión nacional, o sea, definir qué se hace con esa obra. Entre esas cosas, autorización sobre operar reparar un sector sobre una obra que está licitada a un tercero. Así que sí. Bien. Bueno, yo del tema puerto, no sé si querés preguntar algo más, No. Sergio, pero ya que tenemos un par de minutos más con Santiago, aprovechemos para hablar un poco de política también. Decíamos que ayer estuviste presente en la marcha universitaria. Te lo vinculo con el puerto. Mirá, el otro día nos reunimos en el puerto justamente con Vega, con el rector, conversando varios temas. El puerto con las universidades trabaja un montón de temas. De hecho, en este proceso de mejoramiento de infraestructura portuaria pensado en el desarrollo que se viene, uno de los puntos de partida fue cuando Federico llega al puerto, yo estaba como asesor de él, se hizo con la UTN una evaluación de la infraestructura portuaria, se establecieron que había algunas cuestiones críticas que atender y que se puso un plan de obras en el tiempo. De hecho, en ese momento Federico lo plantea, un plan de obra de 100 millones en 5 años, y de hecho hoy parte de lo que hoy estamos ejecutando y de este plan tiene que ver con también ese puntapié que lo dimos a partir del trabajo en las universidades. Con la Universidad del Sur tenemos un montón de acuerdos que tienen que ver con el estudio del agua, montón de análisis de gas liado, o sea, trabajamos un montón de temas. Nos reunimos por varios temas con el rector, y uno de los temas que nos planteó fue la gravedad que él está viendo, principalmente lo que tiene que ver con el Plapiqui, con el desarme que está teniendo el Plapiqui, los profesores que se están retirando, entendiendo el Plapiqui, para que quienes no lo conocen, la planta piloto que tiene el CERSO, doble dependencia con la universidad, que prepara a los profesionales para las plantas del polo, para las nuevas inversiones que están viniendo. O sea, especializado en ingeniería química, ¿verdad? Exactamente, y de allí las ingenierías en general. Como ejemplo del impacto que está teniendo este ajuste a nivel nacional en las universidades, específicamente en la Universidad de Bahía Blanca, y cómo además ese ajuste y ese impacto puede tener una consecuencia directa, que es que las empresas de nuestro puerto, nuestro polo industrial, que se nutren de esos profesionales, puedan empezar a tener merma, no encontrar esos profesionales, porque justamente la universidad está perdiendo capacidad justamente por el ajuste que está sufriendo. Sí, así que, entre otras cosas, porque se vincula en todos los ámbitos, de esta Argentina, el crecimiento de la Argentina está vinculado a la universidad. Eso es un debate que también es poner. Vos me decías al principio, es un debate para dar. Sí, es un debate para dar. También habría que debatir cuánto le da la universidad, cuánto le dio la universidad y le sigue dando la universidad al desarrollo de la Argentina. Me parece que ahí hay un valor agregado que a veces nos olvidamos y nos quedamos solamente pareciera en un número del presupuesto, si es más o es menos. Ni hablar que, como dijeron ayer en el discurso, que me parece muy importante también, que no se cumpla con una ley que fue votada por amplia mayoría, si ratificada en la legislatura, y que el Poder Judicial además la ha sostenido, que uno de los poderes no acate esas decisiones, que tiene que ver con la decisión de dos poderes del Estado, que uno no lo acate, me parece que ataca claramente al sistema republicano, al sistema democrático, y eso claramente no es un sistema que pueda hablar de libertades cuando no se cumplen los mandatos de la legislatura y del Poder Judicial. Santiago, te quiero preguntar también por la gestión Milei y el impacto positivo o negativo en las actividades del puerto. Recién decías, hubo récord de exportaciones y demás. ¿Está muy vinculado a lo que pasa con el gobierno nacional y en ese caso es beneficioso o trae perjuicios para el puerto? Bueno, este modelo que está planteando es un modelo de exportación que claramente el puerto, como eslabón clave en el desarrollo exportador de la Argentina, un puerto eficiente como el nuestro, se nutre de ese desarrollo, ninguna duda. O sea, generar las condiciones para que aumente la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, que haya mayor minería, que aumente la producción del agro, que además tuvo acompañamiento en general, porque por climático y demás tiene un año extraordinario, tiene un impacto positivo en el puerto. Que me parece que ahí también hay un debate que hay que hacer. Digo, hay que seguir profundizando el desarrollo de una matriz energética. El mundo necesita... No empezó con Milei tampoco el desarrollo. No, por eso digo, el mundo necesita... No,
el agro mucho menos. Yo lo que digo es que el mundo necesita alimentos y energía, lo que la Argentina tiene. Entonces nosotros tenemos que apalancarnos en ese proceso de productivo, de desarrollo, que nos dan eso que tenemos en abundancia y que necesita el mundo. Ahora tenemos que debatir cómo esos ingresos extraordinarios que la Argentina tiene, lo usamos para sostener otra parte de la economía que no tiene esos beneficios. O sea, nosotros somos competitivos con productos manufacturados de China e India y difícilmente diría imposible. En algunos rubros imposible, en muy poquito podremos tener alguna competitividad, con lo cual, ¿cómo vamos a hacer para hacer ese equilibrio? ¿Cómo hacemos para que una Argentina productiva, con la gente que vive de la manufactura, de la industria nacional y demás, no puede vivir con una apertura abierta, con una apertura absoluta? Y después discutamos si vamos a liberar absolutamente... Tampoco una razón absoluta, ¿no? Ni pelado ni con dos pelucas. Bueno, pongámonos de acuerdo en qué vamos a ser competitivos, en qué vamos a hacer un paraguas con los fondos que tenemos extraordinarios de ese oil and gas, por ejemplo, y a qué sostenemos para que haya un movimiento económico de otro rubro, y en qué, si llevamos esto, vamos a importarlo. Pero también definamos esto, no solo la importación abierta de manufactura, digamos, la ropa finalizada. Indumentaria, que es lo más común cuando se habla de este tema. La maquinaria y los hilos de esa, para poner un ejemplo, porque hay otros rubros que pasa lo mismo. Digo, cuando se habla de la importación liberada, hablamos de producto terminado, y la maquinaria y los insumos tienen los mismos regímenes de liberalidad que los productos terminados. Digo, ahí también es un tema que tenemos que debatir. Entonces, insisto, me parece que la macro genera algunas condiciones para que haya inversiones. Es muy importante que esté ordenada. Ahora, la economía a diario del vecino, de la vecina, del que vive todos los días, sobre todo alejado de algunos lugares donde pueda haber una producción petrolera y demás, bueno, tenemos que discutir cómo hacemos para que se reparte esos ingresos que recibe la Argentina, no un sector, que recibe la Argentina, sean distribuidos justamente para sopesar el mayor desarrollo que puede tener por las cuestiones internacionales, por los requerimientos internacionales, frente a otros que son los que generan la mano de obra, los que generan movimiento económico, los que generan consumo interno. Tenemos un mensaje para Santiago y ya vamos a ir cerrando la nota. Exactamente, a través de YouTube dice, ¿cuántas personas van a trabajar todos los días al puerto? Bueno, aproximadamente. Sí, bueno, entre directos e indirectos tenemos como 9.000 personas. Va fluctuando claro, los momentos, pero hay que tener en cuenta que el puerto es el puerto, es el polo petroquímico, son las industrias que prestan servicios al polo petroquímico, son las empresas de servicio de la industria cerealera. El puerto es un polo de desarrollo muy importante que genera estas cuestiones, no solamente el empleo directo que puede dar, sino que además genera en lo local y en lo regional un movimiento económico muy importante. Por eso, bueno, sí, tener un puerto, por supuesto, en estas condiciones empuja, sirve, ayuda, y Bahía Blanca lo tiene que aprovechar y seguir aprovechando. Por eso nos pensamos como una ciudad portuaria, justamente por esto. Porque no es solamente quien tiene la suerte o de tener un empleo. Te voy a decir algo más, que estamos trabajando a raíz de esto. El puerto viene trabajando hace tiempo en la apertura, y con eso las visitas de los puertos, de estudiantes al puerto. Bueno, hace tiempo que empezamos una capacitación docente para que la visita al puerto no sea un paseo, sino sea una salida educativa. Y ahora, además de preparar a los docentes con un curso con puntaje y demás con la provincia de Buenos Aires, estudiando específicamente en nuestro puerto, además estamos trabajando con educación para que los sextos y séptimos años del colegio de Bahía Blanca y la región visiten al puerto, pero insisto, con una visión de este es el desarrollo, esto que estamos mencionando, el petróleo, el gas, la energía, los alimentos, estas son las por donde se va a desarrollar nuestro puerto, por donde va la economía de nuestra región, la industria que viene. Si tenés dudas, qué es lo que querés estudiar, cuál es la visión, qué es lo que te querés preparar, una tecnicatura, una profesión, bueno, mostrar el puerto, mostrar cuál es el desarrollo que se viene, para que los chicos puedan tener también una visión de buscar, si todavía no han elegido vocacionalmente qué quieren hacer, saber qué es lo que en el puerto hacemos, qué es lo que, hacia dónde vamos, cuáles son las ramas que se van a desarrollar, y allí tal vez podamos formar y educar a los chicos para que el día de mañana puedan tener un trabajo. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Santiago Mandolesi Burgos es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Marta. Tiempo de noticias, hora 14:31 minutos.